Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ofrecemos hoy lunes la Santa Misa por todas las almas del purgatorio. Ofrece una devota. Oramos por familiares, por todos los que han fallecido a lo largo de este año. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu espíritu. Reconciliémonos con el Señor y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis ante Dios nuestro Señor. El Señor Amén. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, por tu amor ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu amor ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial, concede a tus hijos difuntos que, vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, su Creador y Redentor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de Job. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él, es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor.
Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron al ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas de los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Una banda de caldeos divididos en 3 grupos se ha echado sobre los camellos y se los han llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro,
hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, no se lo impidan, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención algunos detalles de la primera lectura del libro de Job. Este trozo siempre me ha gustado bastante. Primero, un primer detalle. Dice allí, un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, entre ellos apareció también Satán. Recordemos que tiene varios nombres y según la jerarquía, así como hay jerarquía de ángeles buenos con su jerarquía de ángeles, también el demonio tiene su propia jerarquía, ¿sí?, de demonios. Dice que también se presentó ante el Señor Satán. Lo que me llama la atención es que el Señor le pregunta a Satán, ¿de dónde vienes? La pregunta, ¿de dónde vienes?, me llama la atención en pensar que el demonio tiene libertad, ciertas libertades, cayó del paraíso, cayó del cielo, ¿sí? Y tiene cierta libertad, anda por el mundo, dice la palabra, buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, resistirle en la pelea con las armas de la fe, creo que dice Eclesiastés, capítulo 3. Entonces dice ahí, que ¿de dónde vienes? Quiere decir que el diablo está suelto. No creo que esté tan mal en lo que digo. ¿De dónde vienes? Satán respondió al Señor, de dar vueltas por la tierra, de andar por ella, ¿sí? El diablo está suelto. Anda suelto. Dice ahí, ¿te has fijado? Entonces él viene una pregunta, un interrogante que el Señor le hace a Satán, al demonio. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Job, en la tierra no hay otro como él, es un hombre justo, honrado, teme a Dios, vive apartado del mal. Bueno, primer punto, primer detalle es que el demonio está libre, está suelto. Dios a veces termina utilizándolo a favor nuestro. Pero ¿cómo podemos entender esto, Padre? ¿Cómo entender este lenguaje? Pues Dios utiliza el demonio, Dios le da ciertas libertades al demonio sobre nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para poner a prueba, para tentarnos, para seducirnos, para ver si lo permitimos. Y es allí donde alguien diría, pero entonces, ¿para qué existiría? Dios, si es Dios, debería de hacer que no existiera el demonio. El demonio existe desde el momento en que el primer hombre en el paraíso le permitió la entrada. Desde ahí se perdió la gracia que se recuperó con la nueva alianza y que es la justificación llamada Jesucristo, ¿sí? Entonces dice ahí que termina utilizando el demonio a nuestro favor. ¿En qué sentido? En el sentido en que
ese texto bíblico lo explica perfectamente lo que muchas veces he dicho yo y que algunas personas se han escandalizado cuando me escuchan, pero es bíblico, ¿sí? Lo utiliza diciéndole, le da la libertad de acercarse a nosotros, porque es que el demonio no está dentro del hombre, porque el hombre fue creado, dice Génesis en el capítulo 1 y siguientes, capítulo 6 creo, dice, el hombre fue creado a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Lo que quiere decir que no fuimos creados malas personas, nosotros fuimos creados desde el comienzo como seres buenos, con dones preternaturales, no sobrenaturales, pero sí preternaturales, un poquito más allá de humanos, ¿sí? Y entonces, pero todo eso se perdió, toda esa gracia se perdió cuando el demonio llegó a tocar la puerta de la seducción y el hombre le permitió entrar. Entonces, aquí el detalle es que el demonio está suelto, pero el demonio entra, simplemente toca la puerta, toca tu corazón, ¿no? Toca tu vida. Y eso fue lo que hizo con Eva en el paraíso, le insinuó, le insistió, la persuadió y ella cayó y ella luego insinuó al hombre y al varón y el varón cayó, ¿sí? Pero es algo externo, no interno. Por eso la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento dice, no es lo que hace daño, no es lo que está, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Lo que ya se ha gestado, lo que ya se ha alimentado por libertad de ¿quién? Del hombre, del mismo hombre. Entonces esto está interesante, es el primer detalle. El segundo detalle, pues sí, el Señor, en el primer detalle, el Señor prueba, te permite la tentación, le permite la libertad del demonio sobre ti, no para que entre directamente. El hecho de que el demonio entre no depende de Dios. El demonio está afuera, como un león rugiente, dice la palabra, ¿sí? La función del demonio es que conocer tus debilidades y tocar, igual que Dios puede hacerlo, ¿sí? Y tú, en tu libre albedrío, que fue el que tú decidiste desde cuando rompiste la alianza con Dios en el paraíso, se volvió libre albedrío, porque ya no es la libertad de Dios, sino tu propia libertad, que se volvió libertinaje, decides decir, entre o no entre, ¿sí? Dependiendo tu vida de oración, dependiendo tu fuerza espiritual, tu alimentación espiritual, tu oración, tu contemplación, tu vida de santidad, dependiendo de eso, el demonio no entra o entra, dependiendo la calidad de vida cristiana y espiritual y de oración que tú lleves. Ese es el primer detalle que espero que quede muy claro. El segundo detalle, que vale la pena pues explicarlo personalmente en algunas clases, es que el Señor le hace una pregunta y presume de los santos. Dios se enorgullece de sus santos. Por eso elogia a Job, a su santo Job, delante del diablo, ¿sí? Lo pone como ejemplo. Presume de Job, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honesto, honrado, teme a Dios, vive apartado del mal. Mejor dicho, lo describe maravillosamente. Dios está contento. Dios presume de los santos. Dios presume de aquel hombre o aquella mujer que lleva una vida de oración, que lleva una vida de santidad. Dios presume. Dios te pone de ejemplo, te muestra ante la maldad. Dios ante la maldad, ante la muerte, ante la guerra, ante los pensamientos malignos, Dios muestra el ejemplo de los santos. Y lo que está haciendo aquí, que me llama la atención, el otro detalle, es eso precisamente. Está mostrándole a Satán el ejemplo de un santo, de su santo, de que es Job. Está presumiendo, está orgulloso de Job.
Pero Satán es inteligente. Viene el tercer detalle. Satán es muy inteligente, no es bruto, no es ignorante. Él conoce, él sabe perfectamente y es astuto. La mayor artimaña del demonio es hacerte creer que él no existe. Esa es la mayor artimaña. Hacerte creer, hacerle creer al hombre que el demonio existe. ¿Quién dijo que eso existía? No, eso es pura bobada, es pura mitología griega, eso se lo inventaron las religiones. Es hacer creer que no existe para que hagas y deshagas todo lo que se te venga en gana con tu vida y la vida de los demás y la sociedad, la familia, y es lo que estamos viendo y viviendo. Entonces ese es el tercer detalle. El demonio le responde a Dios. Dice ahí, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? El demonio es retador, increpa a Dios, se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Porque es malo, envidioso, soberbio y no le da miedo, ¿sí? Dice aquí, ¿tú crees que Job teme a Dios de balde? ¿Sí? Dios le dice a Dios, ¿tú crees que Job teme, su temor de Dios es de balde? Entonces dice ahí, ¿no has levantado tu mano una valla, no has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Dios había puesto una barrera de bendición, porque a Job le había ido muy bien. A la gente bendecida, a la gente que Dios ama, a la gente que de alguna u de otra manera responde al Señor, Dios le pone una barrera de bendición para que ni siquiera el demonio lo toque. Entonces hay gente que les va prósperas, se hacen prósperos en sus negocios, en sus empresas, en su salud, en su vida, en abundancia, en bienes materiales, espirituales, por un largo tiempo. Largo tiempo quiere decir que no toda la vida va a ser así, porque Dios necesita probar tanta belleza y tanta abundancia. A ver, al final de tanta bendición, después que llegue una pruebita o una perturbación, a ver cómo va a responder y qué es tanta la gracia que tiene. Bueno, entonces increpa al demonio al mismo tiempo haciéndole la misma pregunta. Has bendecido sus trabajos, sus rebaños se extienden por el país. Bueno, él era el más rico. Extiende tu mano y daña sus bienes, dice el diablo. Extiende tu mano. Dice aquí, lo suyo. Has bendecido sus trabajos. Has levantado tú mismo una valla sobre él, su hogar y todo. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. El mismo demonio. Ojo, mucho cuidado. El diablo tiene fuerza, tiene mucho poder, no más que Dios, pero sí tiene poder. A algunos les gana batallas, a algunos. Y si está alejado de Dios, de una vida espiritual y de oración, le gana las partidas. Eso yo lo he visto. Todos nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, dice ahí, ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satanás. ¿Sí? El Señor respondió. Dice ahí, le dice, el Señor le dice, toca todo. Le da permiso al demonio. ¿Sí? El Señor le da permiso. Nada se mueve sin la mano de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Y hay acciones en las que ni el mismo demonio puede hacerlas si no pide autorización a Dios. Esto es interesantísimo. Entonces, Dios, después de que el demonio lo reta, le dice, toca a Job, pero no toca todo lo de Job, pero no toques la vida de Job. Creo que más adelante sigue el libro, ¿no? Entonces, llegaron todos los ejemplos que ustedes escucharon en la primera lectura, murieron todos, llegaron fenómenos, cosas raras y murieron. Las tierras se secaron, los animales se murieron, etcétera, etcétera. Aquí la respuesta en este capítulo 1, del 6 al 22, Job responde: desnudo salí del vientre de mi madre,
desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios en este momento. ¿Sí? Pero creo que más adelante el diablo sigue persuadiéndolo. ¿Por qué? Porque Job sigue firme a Dios, a pesar de la perturbación. Una cosa es la perturbación, la prueba, que puede venir también. Dios puede utilizar al demonio para que nos ponga a prueba, o puede a través de la perturbación también para decir sí o no a ella, ¿sí? Y santificarnos y salvarnos. Bueno, por ejemplo, el hombre casado, una mujer bella, que no es la esposa y demás. Entonces, dice ahí, creo que más adelante en el libro de Job, llega Job a maldecir y a renegar, ¿sí? De su propia vida, hasta de su vientre, el vientre que lo parió, ¿sí? Porque ya después Dios permite que el diablo toque a Job, que lo toque, pero no la vida, porque Job no muere, pero sí llega a llenarse de lepra, de unas llagas y un dolor insoportable, lo ha perdido todo. Entonces, más adelante es bueno leer y estudiar el libro de Job. Dice aquí, no obstante, Jesús nos lleva a dirigir la mirada hacia un punto que poco se tiene en consideración, pues es el más importante de la iglesia, y es precisamente ser el pequeño, el vulnerable, por la cual fue instituida, es decir, la organización eclesial. Eso en cuanto al evangelio. La razón es estar al servicio de la humanidad, especialmente del pobre y desvalido, ¿sí? De manera que toda la estructura debe moverse acorde a las necesidades de aquellos que son los favoritos de Dios y no de acuerdo a sus propios pareceres. Está hablando en cuanto al evangelio. ¿Quién es el más pequeño de todos? Va unida a la lectura de Job, el hombre humilde, pequeño, pero agradando con su vida a Dios. Y al final del evangelio hay algo que llama la atención. Dice aquí que, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. El Señor le responde, porque dice, no se lo impidan, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Si hay alguien que está haciendo cosas buenas con un don que Dios le dio, pues no se lo impidan. Pero si hay alguien que le dieron un don especial y está sacando dinero y explotando a la gente, eso cualquiera, por la unción del Espíritu Santo, sabe realmente hacer discernimiento por el Espíritu, ¿sí? Y termino diciéndoles hoy, dice, no tenemos que señalar o juzgar solo porque no comparten nuestros procederes religiosos y litúrgicos. No podemos juzgar ni dividir porque el otro no cree en lo mismo que yo creo. Lastimosamente, hemos gastado mucho tiempo en disputas sobre quién tiene el poder y hemos perdido múltiples oportunidades para hacer visible el amor del Señor. Cristo es herencia de la humanidad, no el artículo de valor de un monopolio religioso. Dios no solamente está en una religión, eso está claro, ¿sí? Dios no solamente se encuentra en la iglesia, también está en otras partes, ¿sí? En las religiones está Dios, sí, pero no es el único espacio donde está Dios, no solamente es la religión. Dios está en todo lugar, en todos los espacios y en toda la vida del hombre, toda la historia. Dice aquí, ¿por qué? Porque se presume, muchas veces caemos como el demonio de presumirnos creyéndonos los únicos y los salvadores del mundo, cuando hay otros que quizá puedan estar viviendo en más santidad que yo. Dice aquí, no el artículo, ya dice aquí, así que dejemos que todo aquel que lo desee se acerque a él, todo el que quiera, desee seguirlo, se acerque a él y le sirva. Esforcémonos por ser puentes de encuentro y no muros
de distanciamiento. Está hablándole a las religiones, a la religión protestante, a los testigos, a la iglesia cristiana, a la católica, a todo el mundo. Le está diciendo, tú como religión, como religioso, como religiosa, no debes ser obstáculo para nada. Tú tienes que ser, dice ahí, minutos de amor, debe ser, tú tienes que ser puente de encuentro, no un muro de distanciamiento. ¿Sí? Es eso. La primera lectura, ya sabemos, es interesantísimo. Son libros que hay que estudiar mucho, son libros que hay que profundizar, porque nos dan una experiencia de vida cristiana profunda para todos. Nos ponen a reflexionar y nos invitan a conocer, a estudiar y a orar. Amén. Amén. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oremos, hermanos, para que este sacramento mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que te celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Cristo es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo y los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos los difuntos, los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hoy lunes por todos los difuntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con nosotros. Y con tu espíritu. Nos damos la paz. La paz para todos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tu cuerpo y tu sangre nos preparen para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos, amigos, familiares, por la misericordia de Cristo, descansen en paz. Así sea.
Nos bendiga a nosotros Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan y permanezcan sobre todos nosotros. Amén. Oración por Colombia. Señor Jesús, tú nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia, dividida por enemistades y desigualdades, pero con un vivo anhelo de un mañana mejor. Haz que ansiemos la paz que tú nos das. Señor Jesús, nos dijiste que eres camino, verdad. Concédenos la superación de los odios y rencores y reconciliación de todos los hermanos. Que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida, que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia, de prosperidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que somos sal de la tierra, luz del mundo. Suscita en todos responsabilidad y compromiso para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa para todos. Virgen de las Mercedes, acompaña con tu amor y protección al pueblo de Colombia. Amén. Hoy lunes oramos por todos los difuntos. Dios, tú que concedes el perdón de los pecados, quieres la salvación de los hombres. Imploramos tu clemencia en favor de todos nuestros hermanos y parientes difuntos. Ya que partieron del mundo, concédeles en tu reino la vida eterna. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. A partir de la otra semana van a ser las Eucaristías presenciales. Las personas que se reúnen hoy a las 6 de la tarde, hoy veo solamente 20 personas, todos deberán ir al templo, los que puedan o quieran hacerlo y se sientan en capacidad de hacerlo con los protocolos, con tapabocas, su gel antibacterial personal también lo están exigiendo. Iniciamos ya a partir de la otra semana las Eucaristías. Vamos a hacer por grupos también y las reuniones y todo, pues todo con todos los cuidados necesarios. Ya a partir del lunes ya iniciamos nuevamente en el templo con grupos pequeños. Todos están invitados. Ya por este medio, ya damos gracias al Señor. Por esta semana estaremos únicamente para volver a retomar mientras las circunstancias no lo permitan y todo vaya bien. Buenas noches para todos.